Vamos a hablar con Amílcar Collante, economista de Profit Consultores. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, Amílcar. Bueno, ¿tienen alguna previsión, alguna predicción para el análisis o el dato de inflación que se conocería hoy? Sí, en realidad, bueno, están las expectativas del mercado del Banco Central, están en torno al 3,2%. Ajá. Hay otros que son un poco más optimistas que indicarían que estaría un poquito por debajo de ese 3%. Lo que es claro es que para el mes que se hizo la salida parcial, ¿no?, del cepo cambiario, es un dato positivo que lo va a capitalizar, ¿no?, el gobierno. Eh, Porque bueno, había mucha incertidumbre, ¿no? Cómo se iba a dar eso, cuánto iba a ser el pasaje a precio y demás. Ujú. Lo que vemos, bueno, que prácticamente el dólar se estabilizó y está cotizando prácticamente al mismo dólar que tenían los exportadores el día previo a la salida del cepo, con lo cual, con esa estabilización del tipo de cambio, se asegura que no hay tanto traslado y se retrotrajeron algunos precios que habían subido, después se fueron para atrás, no esas subas. Prácticamente puede ser que algo se había filtrado ya en marzo del salto cambiario, entonces bueno, quizás en marzo se anticipó un poco de inflación y abril vino un poquito más tranquilo, veremos cuando cierra el dato, pero el índice de Cava también estuvo bien por debajo de ese 3%, así que lo que hace marcar que lo va a capitalizar, ¿no?, el gobierno de cara ahora a mayo. Probablemente tenés algunas cosas que están pegando, ¿no?, baja del combustible, esta medida que mencionaba, ¿no?, con respecto a la electrónica, electrodomésticos, que puede tener un impacto un poco menor, ¿no?, en la canasta, pero que al fin el gobierno va a querer consolidar, ¿no?, el dato de mayo y marcar esa nueva prioridad, que es la desinflación, ¿no? Había abandonado un poquito eso por 2 meses, pero ahora va a volver, creo, con lo discursivo a la desinflación, porque es lo que fideliza al votante, creo, para la elección que viene, ¿no? Claro, claro. ¿Vos crees que esta medida de bajar impuestos o aranceles a las importaciones, impuestos internos para productos importados y para productos de Tierra del Fuego, va a dinamizar la actividad industrial de Tierra del Fuego o puede impactarla fuerte y generar algún tipo de impacto, por ejemplo, en empleos y en precios? ¿Cómo va a ser la situación? ¿Pueden bajar los precios? Sí, bueno, ahí es un poco, ver un poco lo que pasó. Si mirás lo que pasó en el gobierno de Macri, se había ensayado algo parecido y hubo una Sí. baja real, ¿no?, de la electrónica, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de bienes durables, electrónica, electrodomésticos. O sea, hoy Argentina tiene un costo elevado, ¿no? Estamos con precios comparados en dólares de cualquier rubro, son elevados a nivel internacional, a nivel también Latinoamérica. Esto puede descomprimir un poco en ese caso, ¿no?, que vemos ese aluvión de argentinos que van, o sea, a Chile o va a buscar a países limítrofes estos productos. Puede ser que esto tenga una baja, igual va a ser escalonada, recién se va a consolidar en enero del 26, Ujú. y también hay que marcarlo en un clima medio preelectoral, ¿no?, dar alguna buena noticia por ese lado para, con poco costo fiscal seguramente. Eso es una medida que puede traer, ¿no?, una buena noticia en la Claro, previa es electoral. una baja de impuestos en un nicho, ¿no? No estamos bajando impuestos Claro, a una actividad que tiene una relevancia que, digamos, que impacta sobre la economía, digamos, en forma global, ¿no? Como podría ser, por claro, ejemplo, la ahí, energía, la nafta o el campo, claro. baja de retenciones. No, estamos hablando de un nicho muy específico. Sí, no muy específico, y de hecho son los bienes durables. O sea, lo que si vos ves la combinación de dólar estable y crédito, lo que le da es que hay un aumento del consumo de esos bienes. Así que, o sea, no es que a él le está yendo mal a esos sectores, Claro. sino al contrario, ¿no? Todo lo que es durable es lo que está subiendo por encima del promedio. Es distinto a la película, ¿no? Hoy la economía es muy heterogénea, ¿no? Si vos mirás el nivel de consumo masivo, eso sí lo está recomponiendo y es preocupante. Después tenés todo lo que es que se va vía crédito y un dólar planchado que va volando. O sea, hay dos velocidades bien marcadas, ¿no?, en la economía. Pero bueno, hay también parte de los asalariados. Justo ayer también salía el dato de índice de salarios. O sea, el salario registrado privado sí recuperó respecto a los niveles previos a la asunción de Milei, o está cerca de eso. Ahora, si vos mirás el salario público, está bien por detrás de eso, y si mirás también
los informales están bien por detrás de eso. Así que la película, o sea, uno cuando habla, o sea, siempre la economía es como un promedio, pero está claro que a la percepción de la recuperación económica es bien diferente para cada sector, y en esta medida, ¿no? O como decís vos, es algo más de nicho, ¿no? Baja de impuesto puntual, o sea, el consumidor va a estar contento. Quizás el timing no es el mejor porque justo estaba el hot sale y todas estas cuestiones de las promociones, pero bueno, lo largaste ahora y bueno, algunos van a empezar a dudar, ¿no? De que, che, lo compro ahora o espero a que bajen un poco más los precios. Claro. Pero en ese aspecto, bueno, después con respecto al nivel de empleo, he escuchado una declaración del tema de Tierra del Fuego que con algo de alarma, ¿no? Que decían, bueno, no podemos producir si bajan los impuestos a los Eso el gobernador de Tierra del secundarios. Fuego se opuso fuertemente, Gustavo Melela. Por eso ahí bueno, hay una discusión un poco más política seguramente, o sea, hay que ver, es un sector que obviamente va a tener dificultad y veremos, ¿no? Claro. Cómo termina siendo todo esto, A este mí, impacto, ¿no? Amílcar, y hablando del consumo, ¿cómo está el resto del consumo? El consumo de bienes y productos masivos, ¿no? El consumo de primera necesidad, el consumo de alimentos, ¿cómo se está comportando? No, y eso sí viene bastante retrasado, ¿no? La recuperación, aún comparando con 2024, ves como que le está costando, ¿no? Esa recuperación, y Ujú. bueno, eso genera cierto preocupación, ¿no? Bueno, en realidad son sectores que está pasando, ¿no? El efecto del estoqueo a fin del gobierno anterior, pasando el efecto de los primeros meses ya muy críticos de Milei, vemos que no hay un repunte muy vigoroso de eso, y bueno, eso es una preocupación. Por eso te decía que dependiendo qué mires, que yo, por ejemplo, turismo está muy retraído, salir a comer afuera está bastante caro y también tiene su efecto sobre la actividad. O sea, hay sectores que estuvieron muy bien aprovechando esa super brecha de 2023, estaba regalada Argentina en términos de dólares, ahora esa película se da vuelta y empiezan a sufrir, ¿no? Porque vimos el aluvión de argentino que fue a viajar a Brasil, o sea, con el real muy barato en país limítrofe. Entonces, bueno, tenemos una economía que hay algunos sectores que están un poco creciendo muy por encima del medio, otros que están muy abajo, también como la construcción, ¿no? La construcción, Claro, obviamente por claro. vía de la obra pública tenés muchos problemas por ese lado y el costo en dólares del metro cuadrado sigue estando muy elevado y parece que va a seguir, ¿no? Porque hay una estabilización del dólar en estos niveles y para hasta las elecciones uno cree que va a estar ahí. Y bueno, por eso, margen para bajar impuestos, vimos que el gobierno ya no, o sea, salvo esto puntual, ¿no? Que decimos la electrónica, electrodomésticos, no hay una baja sensible que permita, ¿no? Ganar cierta, o ver desinflar algunos precios, como ejemplo la construcción y demás. Así que hay sectores que están con margen muy ajustado y otros sectores que, bueno, siguen Ujú. impulsando, pero bueno, son esos que son de bienes durables, autos, motos, Claro. bienes durables. Exacto, y para un sector además que es un sector de la economía de alto poder adquisitivo, que ese nunca deja de consumir, ¿no? Amílcar, un gran abrazo y gracias por atendernos. Por favor, gracias. Amílcar Collante, economista de Profit Consultora.